Este webinar ha sido organizado por Alex Rincón. Alex es ingeniero en diseño y automatización electrónica de la Universidad de La Salle en Bogotá. Tiene un máster en gestión y administración de proyectos de la Universidad Pontificia Javeriana. Ha sido docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un MBA en la Universidad de los Andes de acá de Santiago. Y hecho también en la Universidad de Navarra, Barcelona. Trabaja en SIC desde el año 2007 y es Industry Manager Logistics Automation Sudamérica. Es Product Manager en Identificación y Sistemas de Medición y Visión Artificial, y también del área de Sistemas de Soluciones, Track and Trace, Gestión de Tráfico y Sistemas. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Se escucha perfecto, dale. En el día de hoy vamos a hacer una presentación de distanciómetros láser, sobre todo de la familia DT35, la cual va a estar a cargo de Carlos Bercesio. ¿Puedes pasar la diapositiva, Rodrigo? Gracias. Anterior. Ok, el día de hoy el presentador va a ser Carlos Bercesio, que actualmente se desempeña como MAE. Él lleva 8 años de experiencia en la industria de la automatización y actualmente es nuestro Application Engineer. Él es técnico electrónico de la Universidad INACAP, de aquí es en Santiago de Chile. Para las personas que de pronto no conozcan a SICK, SICK es una empresa alemana, la cual es líder en temas de innovación y producción de sensores para la industria de automatización, y su fabricación de sensores está principalmente orientado en el desarrollo de sensores para fábricas de automatización, para la industria logística y para la industria de procesos. Actualmente sí cuenta con más de 9.000 empleados y una cobertura en el mundo de más de 100 países a través de 50 filiales y agencias y partners comerciales. SICK en Chile tiene presencia desde 1988, dando soluciones y suministro de sensores para diferentes áreas, sobre todo en la detección de presencia, sensores para seguridad industrial, sensores para análisis de gases en diferentes tipos de industrias, sobre todo en la industria de procesos, medidores de flujo y caudal de gases, sensores para detección y medición de movimiento, como encoders e inclinómetros, y sensores para identificación y medición en instrumentación industrial. Ahora va a pasar Carlos con su presentación. Carlos, por favor. Sí, ¿me escuchas? Perfecto. Muchas gracias, Alexander, por tu presentación. Como decían, yo voy a estar encargado de hacer la presentación en este caso, y también al final vamos a hacer una pequeña configuración de un sensor SICK DT35. Vamos a partir indicando la agenda. La primera parte va a tratar sobre conceptos sobre sensores láser, ¿no es cierto? Y la idea es repasar algunos conceptos y términos que consideramos importantes para definir el uso de esta tecnología en aplicaciones. Aquí veremos algunos principios de funcionamiento, términos usados o que vamos a utilizar en el transcurso de la presentación, y también veremos algunas características de los sensores.
En la segunda parte veremos las características y beneficios de la serie de X35, veremos las versiones disponibles y en el tercer punto contestaremos sus preguntas, ¿no es cierto? Y al final haremos una sencilla configuración de un DT35 con software SOPAS de SIG. Y en esta prueba lo que haremos, ¿no es cierto?, es detectar un objeto en movimiento y activar dos señales de salida, dos set points, al inicio y al final de una zona de acercamiento que tenemos marcada. Entonces vamos a partir con la presentación. Bueno, este es el principio de funcionamiento general para los sensores, en este caso láser, ¿no es cierto?, en que una señal, un pulso láser se envía hacia un objeto donde es reflejada esta luz y la distancia se calcula, ¿no es cierto?, contrarrestándolo con la velocidad de la luz. Aquí vamos a ver una animación donde el emisor emite el pulso láser y después el detector lo recibe. Este tiempo se calcula la distancia se calcula con la velocidad de la luz. Hay otro principio de funcionamiento, ¿no es cierto?, que ha desarrollado SIG, que se llama principio de medición. También se ocupa la tecnología del tiempo de vuelo, pero se le llama una medición de distancia de alta definición. ¿Y por qué? Porque resulta que se envían múltiples pulsos, ¿no es cierto?, hacia el objeto en este caso, y se utiliza un método estadístico para obtener el valor real. No sé si se alcanza a ver ahí en la imagen, ¿no es cierto?, que obviamente se envían muchos más pulsos que en el caso anterior, en el tiempo de vuelo, digamos, común. Aquí vamos a revisar un poquito cómo funciona la medición de alta definición, ¿no es cierto? Es una evaluación estadística, se ocupan varios ciclos de medición de 100 pulsos cada uno para obtener un valor de medición, ¿no es cierto? Estos disparos son medidos siguen la regla de la distribución de Gauss, y el punto medio de esta curva, ¿no es cierto?, nos da el valor real. Aquí vamos a ver en la imagen, ¿no es cierto?, la curva de distribución, los valores medios y el punto medio que indicaría el valor real. Hay términos que vamos a utilizar dentro de la presentación que son importantes para entender un poco el funcionamiento de los sensores de distancia. Uno de estos términos importantes es la remisión, ¿ya? Y la remisión es un término que se utiliza para describir el reflejo de la luz sobre distintos tipos de materiales, reflectante y no brillante. La unidad que se utiliza para medir esta remisión se conoce como grado de remisión y representa la relación entre la energía que se envía hacia el objeto y la energía que se recibe, ¿ya? Y este término o este concepto está indicado en un porcentaje, como lo vamos a ver en la siguiente lámina. Acá tenemos, digamos, los distintos tipos de objetos, ¿ya? Por ejemplo, en la primera columna aparece un reflector. El reflector es un dispositivo, un elemento que ha sido creado para los sensores láser. Ya no es un espejo, digamos, común y corriente, sino que tiene la característica principal de que devuelve la mayor cantidad de luz hasta un cierto grado de inclinación. Ya generalmente es un espejo que se llama del tipo catadióptrico. Con este espejo y obviamente con un sensor que lo permita hacer, después vamos a ver las distintas versiones que tiene SIG, podemos llegar a casi el 1000%, ¿no es cierto?, de reflectividad.
Después tenemos el color blanco, ¿no es cierto?, que es en general con el que se hacen las pruebas de medición para determinar la reflectividad del sensor, que tiene un 100%. Después también el blanco en forma circular tiene un poco menos porque el círculo en su área externa hay una cantidad de luz que no refleja. El gris, el color gris, ¿no es cierto?, que refleja un 18%, y después el negro que refleja un 6%. ¿Por qué es importante tener claro este término? Porque resulta que dependiendo de la remisión del objeto que vamos a detectar, es la distancia que vamos a poder alcanzar con nuestro sensor, ¿ya? Acá vamos a revisar las distintas superficies, ¿no es cierto?, que podemos medir o detectar con el sensor. Por ejemplo, en el caso de una superficie brillante y lisa, lo que llamamos reflexión directa, el ángulo de entrada es igual al ángulo de salida. Por lo tanto, si el ángulo es inclinado, lo más probable es que no se devuelva muy poca luz hacia nuestro sensor, ¿no es cierto? En el segundo caso, estamos hablando de una superficie mate u opaca, lisa, donde la reflexión es difusa y omnidireccional. Esto significa que la reflexión de las va en todas direcciones, ¿no es cierto? Y cuanto menor sea el ángulo de entrada, menos luz volverá hacia el emisor. En tercer lugar, tenemos una superficie opaca, áspera o rugosa, y en este caso, ¿no es cierto?, se genera una reflexión difusa y no dirigida. La difusión es impredecible, ¿ya? O sea, en el fondo puede ir hacia cualquier lado. Y por último tenemos lo que hablábamos anteriormente, en este caso, la reflexión sobre un reflector, que se llama reflexión retrodirecta, donde casi toda la luz vuelve hacia el sensor. Aquí hay tres términos que son bastante importantes en lo que se refiere a los sensores láser, ¿no es cierto?, que es, en punto 1, la resolución, ya que lo vamos a ver en la lámina siguiente, lo vamos a explicar bien de qué se trata, pero después está la repetitividad, y por último la precisión. Esto está representado, digamos, como un blanco donde nosotros vamos a tirar, ¿no es cierto?, estos dardos. Es bien buena esta imagen porque se representa de forma bastante gráfica. Acá lo vamos a explicar más en detalle. La resolución, ¿no es cierto?, es el cambio de distancia más pequeño que se puede medir en el sensor. En la imagen del lado izquierdo, ¿no es cierto?, vemos que las divisiones son mucho más amplias, por lo tanto ahí podemos hablar de que la resolución del sensor es baja, y en la imagen del lado derecho, al revés, ¿no es cierto?, tiene muchas divisiones nuestro círculo, y por lo tanto hablamos de una resolución alta. El otro concepto importante es la repetitividad, ¿no es cierto?, que es las veces que cuando el sensor dispara, ¿no es cierto?, cuál es la desviación máxima que va a tener en todas estas mediciones realizadas, en las mismas condiciones. Eso se refiere que con la misma temperatura, digamos, las mismas condiciones ambientales. En el caso de la imagen de la izquierda, vemos que el sensor, ¿no es cierto?, disparó su medición, pero la resolución, la repetitividad es bastante baja, porque obviamente ahí los dardos están en distintas partes ubicados, ¿ya? En la imagen del lado derecho, por el contrario, vemos que el sensor midió, ¿no es cierto?, y lo hizo en un área muy cercana. En ese caso nosotros hablamos de una repetitividad alta. Después, en el último concepto, está la precisión, ¿no es cierto?, que es el error de medición máximo esperado entre el valor medido y la distancia real. En la figura del lado izquierdo, ¿no es cierto?, hablamos de una precisión baja, porque obviamente el sensor midió, pero lejos del centro, que el centro indicaría que es la distancia real a la que tenemos que llegar. Y en la figura del lado derecho, en el blanco, digamos,
vemos que todas las mediciones llegaron hacia el centro del sensor y podemos hablar de una precisión alta. En esta gráfica, ¿no es cierto?, en una vista estadística, podemos ver, digamos, lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no es cierto? Aquí hablamos de la media de medición, que es lo que vimos anteriormente en la gráfica de la medición de alta definición, ¿no es cierto? Tenemos la resolución que indica este paso, pequeño o más amplio, dependiendo de la resolución del sensor. La repetitividad, ¿no es cierto?, que son las veces que el sensor midió. Y obviamente, el valor real, hay una diferencia entre la tolerancia que tiene, en este caso, la resolución. Y la precisión, ¿no es cierto?, es la diferencia que hay entre el valor real y lo que el sensor logró medir. Aquí hay un parámetro que es el bias offset, que ese parámetro se puede ajustar en el sensor para tener una mayor precisión. La otra importante son los términos de frecuencia y tiempos de respuesta. ¿No es cierto? La frecuencia de medición, podemos decir que es el número de mediciones completadas dentro de un intervalo de tiempo. La velocidad de salida, que yo la tengo acá remarcada porque tiene que ver, o sea, esta velocidad se puede ajustar en el sensor, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, las otras velocidades como el tiempo de respuesta y la frecuencia de conmutación están en función de la velocidad de salida, ¿ya? Que describe la velocidad con la que se actualiza la señal de salida. O sea, el sensor mide y el tiempo que se demora en que se active, por ejemplo, una señal, un set point, por ejemplo, una señal analógica, ese es el tiempo cuando hablamos de la velocidad de salida. Después, el tiempo de respuesta es el tiempo máximo entre un cambio repentino de distancia y el accionamiento correspondiente de una salida. Y por último, la frecuencia de conmutación es la frecuencia, es el número de operaciones de conmutación que un sensor puede realizar dentro de un intervalo de tiempo especificado. Acá vamos a hablar un poco de estos factores, ¿no es cierto? Hablamos de la distancia, de la remisión anteriormente, de la velocidad de salida del sensor, ¿no es cierto? Y estos tres factores influyen en la repetitividad. Acá vamos a ver un ejemplo de aplicación teórico, donde en el lado derecho aparece la curva del sensor, ¿no es cierto?, referente a la remisión y a la repetitividad y a la distancia. Y en este caso, el requisito del cliente es que él quiere detectar cajas, ¿no es cierto?, con una repetitividad de 5 milímetros. Estamos en estos momentos, ¿no es cierto?, en la velocidad media de salida del sensor, pero además el cliente nos agrega después que él quiere detectar con esta repetitividad de 5 milímetros, pero las cajas son negras, ¿no es cierto? Entonces acá nos vamos a la curva, que dice 6% de remisión, que representaría las cajas negras, y con esa repetitividad y remisión, nuestra distancia alcanzable son 7,5 metros. Después el cliente nos dice que él necesita, que el objeto que necesita detectar está a 10 metros. Por lo tanto, ¿no es cierto?, con estas condiciones de configuración, nuestro sensor quedaría bajo la distancia que él quiere alcanzar, que son 10 metros, porque solamente alcanzaríamos a llegar a 7,5 metros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Detectamos que la distancia máxima alcanzable es pequeña respecto a lo que el cliente quiere. ¿Y qué tendríamos que hacer? Adaptar el parámetro restante, que es la velocidad de salida del sensor. En este caso, ¿no es cierto?, bajamos la velocidad de salida del sensor a la velocidad slow, y como vemos en las curvas, ¿no es cierto?, con cajas negras, con una remisión del 6%, alcanzaríamos los 10 metros, que es la velocidad deseada por el cliente. Vamos a mirar ahora algunas características de la serie BX35, ¿no es cierto?, de los sensores SIC.
Podríamos decir que dentro de las características tienen una carcasa compacta, ¿no es cierto? Como indicamos anteriormente, tienen la tecnología de vuelo HDDM de alta definición, posee botones de visualización y aprendizaje, comunicación IO-Link, diferentes opciones de interfaz, inmunidad a la luz ambiental e interferencia cruzada, un rango de trabajo de hasta 32 metros dependiendo de la versión, y tiene velocidad y rangos adaptables. Los beneficios, ¿no es cierto?, respecto a las características anteriormente indicadas, es que posee una medición precisa y fiable, independientemente del color, un tamaño pequeño o carcasa pequeña que hace posible un montaje flexible cuando el espacio es limitado, una solución de aplicación óptima gracias a los ajustes posibles de velocidad, alcance y repetitividad, una interfaz flexible de 4 a 20 mA, de 0 a 10 volt, salida PNP o NPN, o IO-Link, lo que simplifica la integración de la máquina. ¿No es cierto? IO-Link también nos ofrece un control total del proceso, como la puesta en marcha, configuración y hasta el servicio. Y una amplia variedad de opciones de control, ¿no es cierto?, para tener una puesta en marcha rápida. Acá estamos, vamos a repasar un poco lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto?, de las velocidades y rangos adaptables. En este caso, la serie de T35 y de S35 poseen varias posibilidades de uso de su velocidad de salida, como vemos acá, ¿no es cierto?, la velocidad súper rápida, después la velocidad rápida, la media, lenta y súper lenta. Como vemos acá, los otros términos, la respuesta a tiempo y la frecuencia de cambio, de conmutación, van cambiando también cuando yo voy cambiando la velocidad de salida. Y vemos también cómo se va desplazando, ¿no es cierto?, la distancia alcanzable por el sensor en la medida que yo voy moviendo este parámetro de la velocidad de salida. Las versiones de la serie de X35, ¿no es cierto?, está el de T35, que el rango de medición va de los 50 milímetros hasta los 12.000 milímetros, hasta los 12 metros, y estos colores los cuadrados que vemos en esa misma línea, ¿no es cierto?, habla de que la remisión en blanco, en gris y en negro, y eso tiene que ver con la detección de objetos naturales, ¿ya? O sea, no con un reflector. Esta serie también es de 35, tiene salida analógica de corriente o de tensión, y también una salida conmutada, ¿ya? Tiene la factibilidad de usar dos salidas conmutadas, o una salida conmutada, más una salida analógica, y por supuesto, comunicación IO-Link. La serie de S35, que también tiene el mismo rango de distancia o de alcance que el de T35, también es sobre objetos naturales, pero la diferencia, ¿no es cierto?, que este solamente tiene salidas, en este caso, analógicas. Después pasamos a la serie de L35, que esta serie sí trabaja con un reflector del tipo catadióptico, ¿no es cierto? La distancia o el alcance es de los 200 milímetros hasta los 35 metros, y tiene salida analógica y de conmutación. Y por último, la serie de R35, ¿no es cierto?, que tiene el mismo rango del anterior, pero la diferencia es que solamente tiene salidas de conmutación, y bueno, todas las versiones traen IO-Link. Las aplicaciones generales de la serie de X35, ¿no es cierto?, podemos decir que se pueden utilizar en el monitoreo, posicionamiento, anticolisión de transportadores, vehículos móviles, grúas, pórticos y vagones transversales, en la medición y detección fiables de materiales extremadamente oscuros o brillantes, por ejemplo, en la industria automotriz, supervisión de niveles de carga, bahía vacía o llena en aplicaciones logísticas,
y la medición y detección de objetos pequeños a larga distancia, por ejemplo, en las industrias de manufactura. Bueno, Alex Rincón va a responder sus preguntas, ¿no es cierto? Mientras yo les voy a indicar que vamos a hacer un poco a contar en la configuración práctica, ¿no es cierto? Vamos a usar un sensor de T35 con un rango de alcance de 50 milímetros a 12 metros para un 90% de reflectancia, 50 milímetros a 5 metros con 18% de reflectancia, y 50 milímetros a 3 metros con un 6% de reflectancia. También con interfaz IO-Link. Después vamos a utilizar un módulo de conexión IO-Link. Y por último vamos a utilizar el software de configuración SOPAS de SICK, que de descarga gratuita, tiene búsqueda y localización automática de dispositivos, y también una interfaz de usuario intuitiva. Entonces dejo a Alex para que pueda responder alguna de sus preguntas. Gracias, Carlos. Acá Rodrigo. Disculpe. Okay, muchas gracias, Carlos, por la presentación y por sobre todo todos los conceptos básicos de precisamente medición con láser, principalmente en la familia de T35. Como les venimos dando esta serie de charlas y esta serie de entrenamientos o nuggets técnicos, hacen parte de una campaña que hemos denominado From Micron to Mile, donde vamos a empezar y vamos a estar revisando cada una de las tecnologías que tiene SICK y que están presentes en el mercado para hacer mediciones de distancia. En el día de hoy, pues hemos empezado a dar un entrenamiento nuggets de dos entrenamientos nuggets sobre medición con sensores de distancia, en el cual abordamos principalmente los aspectos más básicos y el modelo, una de nuestras versiones, digamos por decirlo así, todoterreno, que es la DT35. Pero más adelante vamos a ver versiones como las DT50 y versiones de precisión para cortos alcances y sensores para medición de largo alcance. Vamos a comparar un poco los tipos de mediciones, de tecnologías que se utilizan de medición. En este caso solamente vimos el HDD+, que es una tecnología patentada por SICK, patentada y mejorada por SICK, pero en la próxima charla vamos a mirar tecnologías tan tradicionales como la tecnología por triangulación y obviamente también la combinación de HDD+ con tiempo de vuelo. Ok, abro un poco el micrófono entonces para resolver algunas de sus inquietudes y muchas gracias por estas. Alex, ahí perdimos un poco tu micrófono, por favor, acércate un poquito. Mira, tenemos una consulta que nos hizo Daniel Carrera, que nos pregunta si la remisión es como la absorbancia de los sensores NIR. Muchas gracias, Daniel, por la pregunta. En efecto, es, digamos, un fenómeno similar, no igual. Estamos hablando que los sensores NIR son sensores que utilizan óptica infrarroja y que se desplazan mediante el espectro invisible de la luz infrarroja, lo que trata de resaltar algunas propiedades que la luz láser o la luz visible no puede resaltar. Pero obviamente sí, la reflexión y la absorbancia tienen ciertas similitudes en cuanto a la reflectividad que puede tener la luz coherente y la luz NIR. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahí, sí, la última palabra no te la escuchamos. Pero estabas terminando tu pregunta. Nos llegó la siguiente otra pregunta. ¿Qué significa la interferencia cruzada? Ok, la interferencia cruzada puede verse a varios factores. En este caso, para los sensores láser, la interferencia cruzada
puede verse a que como son sensores ópticos, generalmente siempre va a estar presente dentro de su medición la influencia que puede tener la luz externa hacia el spot de iluminación que éste emite o que emite el sensor, principalmente en sensores láser, que tienen cierto grado de precisión y repetibilidad. Las interferencias cruzadas que se pueden presentar en los sensores láser pueden llegar a disminuir su capacidad de precisión y su capacidad de repetibilidad en alguna medición. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, generalmente muchos de nuestros sensores o los sensores que hay en el mercado son para ambientes indoor, pero cuando, por ejemplo, hay una aplicación para hacer alguna medición en ambientes outdoor, o sea, afuera, donde están presente polución, está presente el brillo de la luz artificial o luz directa del sol, esto puede ir degradando en tiempo real la potencia del láser en una medida. Esto significa que si nosotros ponemos una luz directa o lo ponemos la luz directa del sol frente al diodo emisor del láser, este se puede ver su potencia de distancia puede ser, digamos, disminuida en cuanto a su alcance. Te podemos decir que se ciega. Entonces, por ejemplo, para aplicaciones en las cuales hay ambientes polucionados o hay luz artificial directa o hay luz natural directa que puede llegar a generar este tipo de inconvenientes, es importante colocar accesorios para, digamos, proteger al sensor de estas reflexiones. Estos accesorios lo que hacen es como colocarle una visera para evitar este tipo de reflexión directa del sol o de luz externa, o adicionalmente también se le pueden colocar filtros. Generalmente todos nuestros sensores ya tienen un filtro que evita este tipo de fenómenos, pero a eso hace referencia, digamos, las interferencias o las interferencias cruzadas. Ahí te perdimos otra vez el audio, se te aleja un poquito el Ok. micrófono. Mira, nos preguntan en qué temperaturas puede trabajar el DR35. Y otra cosa, el sensor ultrasonido, ¿hasta qué temperatura puede trabajar afuera en ambiente? Ok, son dos preguntas un poco diferentes, por lo que ambos sensores o ambos principios de funcionamiento son diferentes. Entonces, en cuanto para el sensor DT35, por ficha técnica debería estar para un funcionamiento entre 35 a 45 grados, ¿sí? Y generalmente los sensores láser, dependiendo de la distancia de montaje, no debería presentar afecciones en la medición por temperatura. Salvo contrario, los sensores ultrasónicos. Los sensores ultrasónicos, como el medio de propagación es el aire y las ondas de choque del eco o del sonido del eco en los ultrasónicos, sí va a variar en cuanto a la precisión que arroje la medición de un sensor de ultrasonido sobre ambientes de alta temperatura. Entonces, generalmente por ficha técnica, un sensor ultrasónico puede estar trabajando entre los 40 también hasta los 50 grados centígrados, pero no se recomienda la utilización en temperaturas superiores a esta o al menos iguales, porque puede fluctuar la precisión y la repetitividad del sensor. Mira, hay una pregunta que nos hacen bien específica, haciendo la siguiente salvedad. Hay sensores bastante pequeños que miden distancia en láser, que tienen un pequeño display y una vara para ir indicando distancia. Para reemplazar ese sensor, ¿tendríamos algo más pequeño que el DX35? Claro, claro que sí.
esta charla del día de hoy, digamos que introduce un poco los principios de funcionamiento y alguna terminología básica. Pero en la siguiente charla vamos a abordar precisamente sensores de corto alcance y de largo alcance. Por supuesto, nosotros tenemos sensores de distancia con montajes desde 100 milímetros y una precisión de micras hasta un sensor que te puede medir 1.5 kilómetros con una precisión de 1 milímetro. Entonces, tenemos una amplia gama de familias y una amplia gama de posibilidades para hacer mediciones. Por eso, de alguna u otra forma, esta campaña se llama From Micron to Mile, hasta una milla. Mira, en anteriores webinars nosotros hemos hecho algunas definiciones y se está repitiendo una pregunta que a lo mejor podría hacer tú una breve descripción, Alex, antes de pasar al ejemplo que nos va a presentar Carlos. Te lo reduzco en dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre sensor láser y ultrasonido? ¿Y cuál es la diferencia entre sensores de distancia y de posicionamiento? Ok, en los sensores, la diferencia entre un sensor de distancia por ultrasonido y un sensor de distancia por láser, básicamente es por su principio de medición. El principio de funcionamiento del ultrasonido utiliza ecos y utiliza el principio de efecto Doppler. O sea, la velocidad de el objeto o de la emisión del eco sobre un ambiente de aire, ¿sí? Y el sensor de distancia por láser utiliza la óptica del láser para determinar por tiempo de vuelo cada uno de los disparos de este láser. Obviamente, estos dos tipos de sensores aplican para diferentes tipos de problemas o de soluciones en cuanto a la medición. Cabe resaltar de que un sensor láser tiene unas posibilidades de ser mucho más veloz en tiempo de respuesta y mucho más preciso que un sensor ultrasónico. También cabe resaltar de que un sensor ultrasónico va a tener una mayor vida útil y un mayor tiempo de funcionamiento en ambientes polucionados y de alta vibración que un sensor láser. Un sensor láser por su comportamiento o por su principio de funcionamiento óptico va a estar dependiendo de la limpieza que tiene su pantalla de emisión del láser. Perfecto. Dejamos ahora nuevamente a Carlos. Ustedes pueden ver, aparte de la presentación que él está haciendo, donde va a ir contándonos los conceptos, en su mano derecha van a ver arriba una pequeña cámara que él tiene donde nos va a ir mostrando el sensor. Te dejo, Carlos. ¿Me escuchan bien, Perfecto. Rodrigo? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer como les explicaba anteriormente en la introducción, una pequeña configuración. En este caso, lo que ustedes ven en la pantalla, ¿no es cierto?, más grande, es el software de configuración SOPA, ¿no es cierto?, que nos va a permitir parametrizar el sensor. Y en la parte, en el cuadrito pequeño donde está la cámara, esa, ¿no es cierto?, aquí ven mi mano. Esta es la cámara donde van a poder mirar el desarrollo de la prueba que estamos haciendo. Bueno, en este caso, para que ustedes vean en la imagen, acá está el sensor de T35. Esta es la interfase IO-Link, digamos, que está conectada al puerto USB del computador. Acá tenemos el objeto que vamos a detectar. Y esta zona azul sería un área, ¿no es cierto?, donde con el movimiento del sensor va a entrar acá y vamos a setear un set point a la entrada de esta área y otro set point a la salida. Supongamos que esto tiene que disminuir la velocidad, ¿no es cierto? Entonces en esta área empieza con el set point 1 a disminuir la velocidad del objeto y cuando termina
el otro botón se activa para detenerlo. Esa podría ser, digamos, una aplicación. Obviamente puede ser muchas más, pero es para efectos prácticos. Entonces, en la primera pantalla, lo que nos indica es la visualización en este caso, ¿no es cierto?, de el sensor. Acá podemos cambiar la escala para que se pueda ver con mayor detalle, ¿no es cierto?, la gráfica. Voy a mover esto un poco para acá. En este momento, ¿no es cierto?, tenemos cómo está seteado el sensor. En los datos del proceso, tenemos que el sensor está midiendo distancia, ¿no es cierto?, y que hay dos salidas activas, la Q1 y la Q2. En la primera parte, la central, ustedes ven, ¿no es cierto?, la medición de distancia, y separadamente los cuadros inferiores, la salida Q1 y la salida Q2, ¿ya? En la salida Q1 está seteada, ¿no es cierto?, de detección al objeto. Acá también hay distintas formas de configuración. Se puede configurar, ¿no es cierto?, como supresión de fondo, modo ventana, ¿no es cierto?, nivel de la señal, precaución de nivel de la señal. Está una señal que nos avisa si la señal del sensor, o sea, lo que está recibiendo el sensor, está bajo una cierta calidad, ¿no es cierto?, para que nos avise que está midiendo, por ejemplo, no sé, porque se salió el reflector, que pasó cualquier cosa entre medio y que la señal de reflejo es baja, ¿ya? Y también tenemos un modo alarma que nos va a indicar cuando el sensor no está midiendo. Tenemos la opción también de configurar la salida 2, en este caso como salida con mutación, y también la posibilidad de configurarla como señal de 420 mA o 0 a 10 volts. Ya en este caso vamos a utilizarla como salida con mutación porque, bueno, el ejercicio es un poco mirar cuando entra en una zona, activar una señal, y después cuando se desplaza y termina la zona, activar la otra. ¿Ya? También tiene una entrada multifuncional, ¿no es cierto?, que en este caso está inactiva, pero que nos permitiría hacer un aprendizaje externo mediante esa entrada, o también apagar o encender el láser. Entonces vamos a comenzar, vamos a ir al setting, en este caso, a la configuración del sensor. Aquí nos dice que la salida Q1, ¿no es cierto?, está la función de detección al objeto directamente, y que podemos hacer acá un aprendizaje, ¿no es cierto? Si yo muevo acá, ustedes ven en la imagen, vamos a colocar el sensor acá, en esta posición, que sería nuestra señal Q1, o sea, cuando nuestro sensor, ¿no es cierto?, nuestro objeto viene avanzando y entra a esta área, que es donde deberíamos tener la primera señal para que nos alarme, o para que, si es un carro de transporte, ¿no es cierto?, empiece a disminuir la velocidad. Entonces acá, simplemente con apretar este botón, ya tenemos aprendido, el sensor ya se aprendió que a esa velocidad tiene que activar, ¿no es cierto?, la señal, en este caso Q1. Después vamos a hacer lo siguiente, vamos a avanzar, como se ve ahí en la cámara, hasta el final de esta área, donde en este caso lo que debería hacer el sistema, o la salida Q1, es activarse cuando llegamos a ese punto. Vamos a la salida Q2, o la salida 2, que también está en modo switching o conmutación, ¿no es cierto?, distancia directa al objeto, y acá vamos a hacer el aprendizaje de esa salida. Vamos a volver ahora a la visualización de nuestra medición. Vamos a colocar acá el sensor, ¿no es cierto?, fuera del área. En este caso, en la parte inferior están representadas las dos salidas, la Q1 y la Q2, por lo tanto,
como moví el sensor todavía permanece en alto, pero debería pasar las dos señales a cero, ¿no es cierto?, en estado de reposo. Ahora voy a ir acercando el objeto hacia la zona azul. Ahí se activó el primer set point, ¿no es cierto?, como se ve en el recuadro inferior donde dice status Q1. Lo voy a seguir avanzando hacia el segundo punto de set point. Y ahí se activó la segunda salida. También tiene un indicador, no sé si lo alcanzan a ver porque es muy pequeñita la imagen de la cámara, pero también tiene un indicador frontal el sensor, que es un LED que indica cuando se activa una señal o la otra. Si alguien Bueno, quiere ver la pantalla más grande, puede hacer clic sobre la imagen que está proyectando Carlos de su cámara y puede ampliar la pantalla completa tu cámara, Carlos. Ok, parte de este nugget o de esta práctica que hacemos el día de hoy es precisamente mostrar las ventajas que actualmente nosotros podemos proporcionarle a todos nuestros clientes en nuestros sensores de distancia de todas nuestras tecnologías para una fácil configuración y un fácil monitoreo en nuestro software de parametrización, en este caso SOPAS, y bajo la posibilidad de poder estar o tener acceso remotamente bajo comunicación IO-Link. Como Carlos muy bien lo puede mostrar ahí en el video en tiempo real, tenemos el configurador IO-Link conectado directamente al sensor y directamente al computador por medio de un cable USB. Entonces, antes tenía que el operador gastar mucho tiempo en una parametrización del sensor por medio de botones para poder llegar y aplicar todas estas funciones en tiempo real, y quizás el tiempo de puesta en marcha o el recambio en un sensor de estos, pues le iba a llevar quizás un poco más de tiempo. Aquí pueden estandarizar, pueden guardar el setup del sensor en una base de datos y trasladar o guardar ese mismo setup en diferentes tipos de reemplazos o diferentes sensores en varios puntos de su proyecto, de su aplicación. Entonces, esas son las ventajas que ahora la industria 4.0 le da precisamente con los tipos de comunicación IO-Link y otros tipos de comunicación que iremos viendo más adelante, para precisamente conocer también el estado de MTTH, el tiempo medio de falla de los dispositivos que funcionan, y especialmente también su vida útil. Entonces podemos ya con el tiempo revisar hasta los reemplazos predictivos de acuerdo a la degradación que voy a presentar el láser. Y esas son todas funciones que se pueden sacar mediante comunicaciones IO-Link y por medio también del setup. Tenemos un colega aquí que quiere hacer una consulta, Carlos Lavalle. Te doy la palabra un segundito. Carlos, ¿te escuchamos? ¿No? No lo tengo. Creo que Wilfredo García tiene una consulta. Claro, él tiene una consulta que puede ser un poco más específica. Él dice que tiene un sensor de larga distancia que trabaja en ambiente de más de 80 grados. Ya, Porque es ok, directo con la resistencia. ¿Y qué tipo de sensor ¿Me podría escucha? ¿Me recomendar? escucha? Sí, Carlos. ok, Ahí. Sí, Carlos. Ok, después volvemos con Wilfredo. vale, acá. Dígame, Carlos.
Tenía una consulta, por decir, un sensor que está, digamos, en un elevador de los autos, hay unos elevadores, ¿no? Para que le llaman una calza, ¿no? Para que puedan ¿Correcto? cruzar. Y a veces están expuestos a la luz directa, están expuestos incluso a la lluvia y al vapor que produce la lluvia. Estando Tiene- instalados, ¿no tendría ningún inconveniente con esos factores? Correcto, Carlos. Muchas gracias por compartir su aplicación y digamos esa pregunta que también es muy importante. Generalmente nuestros sensores estándar y los de gamas altas y medias tienen un filtro en la parte superior que, si ustedes lo ven, es un poco rojizo. Ese filtro, digamos que ayuda un poco a polarizar y a impedir las luces externas para que no afecte y ciegue al sensor. Sin embargo, como hay muchas aplicaciones como las que tú mencionas, son exteriores y pueden presentar en algunos casos mayores perturbaciones externas por luz, por vapor y por suciedad, como tú lo mencionas. Nosotros tenemos algunas familias en las cuales puedes incluirle inclusive accesorios adicionales como viseras, como filtros que también disminuyen este tipo de señales adversas para precisamente disminuir estos efectos adversos. De todas maneras, la tecnología láser y la potencia del láser, eh, así como la construcción de su pantalla frontal, tiene cierto grado de resistencia, por decir algo, a la condensación en efectos del vapor. Entonces, hasta que realmente no se ensucia completamente el sensor, pues no quiere decir que siga midiendo. De hecho, hay unas versiones de nuestros sensores que pueden enviar una señal por IO-Link de suciedad o de que se está degradando un poco la medición de la distancia por suciedad. Y esto también puede presentarse como una alarma o como una alerta de mantenimiento. Entonces, en ese caso, pues vamos a colocar también en nuestra página de LinkedIn y vamos a enviar por correo algunas notas de aplicación y unas fichas técnicas de tecnología donde se explica esta utilización de estos accesorios o, digamos, estas propiedades que tienen los sensores de láser para evitar este tipo de perturbaciones externas. Efectivamente, Alex, hay algunas preguntas que nos están haciendo que son muy específicas, por eso veo difícil que las podamos responder ahora en los 4 minutos que nos quedan. Entonces, por ejemplo, Wilfredo García que nos comenta que tiene un sensor de larga distancia que trabaja en ambientes más de 80 grados. ¿Qué tipo de sensor podría recomendarle tú con una buena medición? A lo mejor sería Bueno, mejor. quiero Bueno, aprovechar esta pregunta de Wilfredo para, digamos, precisar un poco más que los sensores láser no es que los afecte la temperatura. O sea, aparte de lo que puede afectar una alta temperatura en cualquier sensor o en cualquier elemento electrónico, ¿sí? Obviamente, todo instrumento que tiene una electrónica interna tiene un grado máximo de tolerancia a la temperatura. Y eso lo hace o lo hace vulnerable de acuerdo a la capacidad de transmisión o de calentamiento que pueda tener este sensor de acuerdo a qué tan cerca está de una fuente de emisión de temperatura. Pero el láser como tal, independientemente de esa distancia de montaje, no va a afectar su medición con respecto si lo que estamos apuntando es un elemento que puede estar a alta temperatura. Entonces, quiero hacer esa precisión aprovechando precisamente esta pregunta de que en los sensores de distancia
en su spot de iluminación, que es el láser, no van a tener absolutamente ninguna complicación para medir o en superficies calientes. De hecho, ustedes pueden encontrar en nuestra página web varios tipos de sensores de láser en los cuales son utilizados como sensores de presencia para quizás medir piezas piezas o dimensiones de, por ejemplo, un trozo de metal que sale de una fundición, ¿sí? Eh, los accesorios que se colocan en este tipo de sensores lo que hacen es aislar, por ejemplo, la temperatura exterior para que se afecte la electrónica interna del sensor, que generalmente todo equipo electrónico puede soportar no más de 70, 80 grados para que no se vaya a afectar internamente. En ese orden de ideas, nosotros tenemos sensores que aplican para ambientes polucionados, contaminados y de exteriores donde hay presencia o hay elevadas temperaturas. Y esos accesorios generalmente son carcasas que pueden conectarse a un chiller donde puede haber agua fría recirculantes para disminuir la temperatura del housing del sensor. Y adicionalmente, no solamente pueden tener esos accesorios por agua, sino también puede tener accesorios por aire. Entonces, el aire recirculante puede refrigerar el sensor. Pero ya les digo, son accesorios especiales, sobre todo para la serie DL1000. La serie DL1000 se las voy a estar presentando personalmente en aplicaciones de minería, aplicaciones de construcción y aplicaciones, por ejemplo, de cementeras donde los ambientes son bastante agresivos. Ahí vamos a ver un poco las propiedades de este sensor con los accesorios, con sus accesorios de montaje y de medición. Eso va a ser un poco más adelante. Tengo, mira, varias consultas que lamentablemente no vamos a alcanzar a responder directamente en este específico webinar, pero que yo tengo el mail de todas las personas que se inscribieron y particularmente Fabián Iriarte, que está haciendo una consulta ahora, Guillermo Gárnica, de Miguel Vera y de Wilfredo García. Entonces les vamos a responder vía correo y ahí podemos conversar más largo. Son temas, no, las preguntas que ustedes tienen no son preguntas que podamos responder en el minuto que nos queda. Así que por favor un poquito de paciencia con eso. Yo les estoy compartiendo aquí en pantalla el calendario webinars que nosotros tenemos para el mes de mayo. Este miércoles 13 tendremos una nueva versión del webinar que organizó Jared Alfaro sobre sensores para seguridad en puertas y conexión en cascada. Es la versión 2 porque en la primera versión tuvimos una gran cantidad de personas, no todos alcanzaron a... Tenemos una cantidad una restricción de cantidad de personas al mismo tiempo, por lo tanto vamos a hacer una nueva versión para los que no alcanzaron ese día. Eso es este miércoles 13. El viernes 15, Leonardo Campodónico va a conversar sobre sensores para la medición del nivel de fluidos en la industria. A la semana siguiente, el miércoles, Leonardo Campodónico nuevamente nos conversa sobre nuevos sensores fotoeléctricos y de contraste, con demostración en vivo, aplicaciones y características técnicas. Y luego, el viernes 22, Alex Rincón vuelve a hablar con nosotros en Label Checker, visión artificial con un solo dispositivo. Una solución a 4 de sus problemas: posición de etiquetas, fechas de vencimiento, lote de producción, verificación de código y reconocimiento de producto. Bastante completo. Entonces, tenemos hartas actividades durante el mes de mayo para que ustedes nos sigan en nuestras redes. Por ahora les agradecemos su atención, toda la participación que han tenido. Ha sido muy dinámico este webinar y los invitamos a que sigan participando con nosotros. Esta presentación y el video de este webinar va a quedar alojado en nuestras redes, como les digo, en la página www.octobertech.cl. Van quedando alojados todos los videos y por mail vamos a enviar la PPT que se hizo hoy día. ¿Alguna palabra, Alex, Carlos?
Nada, darles mis agradecimientos a todos los que han venido siguiéndonos en nuestros webinars. Sigan siguiendo la campaña From Micron to Mile, sobre todo los nuggets y los videos técnicos de aplicaciones que vamos a ir colocando en LinkedIn y mandándoles a sus correos electrónicos. Inscríbanse para recibir esta información. Esta información es parte del know-how que nosotros como fabricantes les ponemos a disposición de ustedes para resolver todas sus problemas y aplicaciones en la industria.